Muy buenas noches, señoritas. Miss, Miss, buenas buenas noches. Miss. Buenas noches. noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, señorita. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Hola, Vilma. Hola, Doris. Hola, buenas Yanina. noches. Buenas, Indira, Lisbeth, Magali, Linda. Ay, qué bien resfriada. Me muero. Lili, Yanalí, Carol, María, Belamendi. Buenas noches. Lili, Araceli, Maribel, Amali, Lili, Golcochá, Ivonne, Rogelia, Álvarez, Amlin, Nasha, Araceli, Yolanda. Bueno. Ya, antes que nada, señoritas, ¿quién Buenas desea noches. presentar su portafolio? Buenas noches, Miss Jennifer Coronel. Ya, preséntalo, mami. Miss, yo presenté el mío. Ya, ¿Se ve? sí se ve. Miss, yo lo compartí a la delegada, Miss. Ya, ahorita después ya lo pasa. Ya. Está compartiendo Maribel, presenta. Ya, Miss, esa es la carátula del instituto, la hoja de respeto, el curso, los datos informativos, mi descripción de alumna, mi horario, el reglamento, el sílabus, Ya, las normas de convivencia y vienen las evidencias. ya. La primera clase, y mis conclusiones, Ujú. la segunda clase, mis conclusiones, la tercera clase, mis conclusiones, Ujú. ahí vienen mis trabajos individuales, el segundo trabajo que hicimos individual,
mi trabajo grupal, que solamente fue uno. Eso es todo, Miss. Bien, gracias Maribel. Muy bien. Dice, hay una niña que te ha mandado a ti, dice Maribel, pásalo de la niña, pues. Ah, voy a ver un momento, Miss. Ya. ¿Alguien más hasta que encuentre a Maribel lo que le han pasado? Dori, ¿vas a presentar? Dori Delgado, Sí, Miss. ya. Miss, buenas noches. Hola niña, Jennifer Coronel le dije primero a mi disculpe, ya lo ya, compartí. ya. Está bien, preséntalo, mami. Bien, este es mi portafolio, Miss. Ya, Presentación, la maestra, datos informativos, el curso, presentación, el horario, el syllabus, las recomendaciones, los criterios de evaluación y la primera clase comienza. El reglamento interno, nuestras normas de convivencia y nuestras evidencias. Los trabajos que hemos realizado en grupo. Los grupales que hemos realizado, Miss. ya. Ah, está bien. Un trabajo también que hemos realizado sobre Piaget. Trabajos grupales. Y hasta ahí nos quedamos, Miss. Bien, muy bien, Jenny. Gracias. Florarero, Florarero, Mis buenas noches. Maribel lo va a compartir, Miss. ya. Ahí está Flor, presenta. Ya, Miss. Miss, este es el portafolio en color rosado que se acordó hacer. Continúa Maribel. El sílabo, Miss. Ah, El curso alfabetización científica. Los datos informativos. Acá está mi presentación con mi foto.
el horario que tenemos de 8 a 9:20. Lo que es el reglamento interno también. La presentación. Nuestras normas de convivencia. Acá tenemos las evidencias de aprendizaje del curso. La primera clase, Miss, que fue la dinámica, que nos habíamos presentado, también que hablamos sobre el contexto, todo eso, ¿no? Cada uno que buscamos el significado. Estas son mis conclusiones de lo que se hizo en la primera clase. Esta es la segunda clase, que es la alfabetización científica en la educación inicial. Acá están las conclusiones. La tercera clase, Miss, de lo que es la ciencia. También acá tenemos las conclusiones de la tercera clase. Las evidencias de mis trabajos personales. Pensamiento científico e indagación científica es lo que indagamos personalmente. Hicimos un PPT. Y también las evidencias grupales. Acá a mi grupo le había tocado lo que es Balicha, Cusco, contexto. También investigamos sobre Francis Bacon, que me tocó también en mi grupo, Ujú. un trabajo grupal, que averiguamos sobre la ciencia, eso. Ya, eso es todo, mis. No hay más. Sí, eso es todo, mis, hasta ahí, Bien, muy bien, Flor. la tercera. Bien, y la última, Vilma. Miss, sí, buenas noches. Mi compañera lo va a compartir, Ya, Maribel. Está mi portafolio, Miss. ya. Alfabetización científica, con un lema: todo por amor, nada por la fuerza. Eh, mis datos informativos, mi presentación, las normas de convivencia, criterio de evaluación, y nos organizamos, ¿no?, con nuestra delegada, que es Maribel Andrade. El sílabus, Miss, ahí me falta. La dinámica, ahí está la dinámica que hicimos. A mí me tocó lo que es la selva pedagogía. Y está la pedagogía, que es la pedagogía. Se enfoca en, ya, este es de la pedagogía que nos tocó. Esta es la segunda clase, que es la alfabetización científica, ¿no? Ya, que es la ciencia, sigue, compañera. Pensamientos. Pensamiento científico del niño, la alfabetización científica,
Y este es lo que investigamos que dice Piaget sobre el pensamiento de los niños científicos. La indagación de que la tercera clase, conocimiento común científico. Sí, sí. Y este es del grupo que me tocó sobre Francis Bacon, mm, el trabajo grupal. Y la conclusión Eso es todo, mis hasta ahí avanzado. Ya está bien. Hay una niña más que ha levantado la mano, que no veo Gracias, quién es. compañera. Mejía, profesora. Ya, preséntalo, mami. Buenas noches. Ahorita lo presento. Ahí lo ves, Miss. ¿Se ve, niña? Sí se ve. Ahí está mi portafolio, Miss. Alfabetización de de la científica. Acá están los datos informativos. Acá está la presentación. Ahí está el horario. Recomendaciones de Eso participación está muy bien ahí, está bien. de los sínagos. Otros. Que traza evidencia del aprendizaje, que es la alfabetización científica en la educación inicial, que es la ciencia, pensamiento científico de los niños y niñas, alfabetización de la ciencia, a qué conclusiones llegaste. Mm, Evidencia del trabajo individual, acá está de lo que hice, evidencia del trabajo grupal que me ha tocado, la balicha, y hasta ahí nomás se llegué a mí, me falta Ya, todavía. está bien. Ya, mis gracias. Ya. Muy bien, señorita. Ahora ya continuamos, ahora sí seguimos con nuestra clase. A ver, una niñita mía preciosa. Ustedes, por favor, mm, las que han puesto normas de convivencia, eso lo sacan y ponen las de participación, que se dio en la primera clase. Recuerden que les expliqué, mis amores, que solamente cuando es presencial hablamos de normas de convivencia. Como estamos de manera virtual, hablamos de lo que se puede, o sea, la forma que les presenté yo en la primera clase, ¿no? Requisitos para nosotros poder trabajar, entendernos mejor. Ahí en la primera sesión de clase está, ¿ya, mis amores? Bien, nosotros hemos visto la clase pasada, hemos visto lo que es el método científico de manera bastante genérica. También vimos que Francis Bacon, Descartes y Alhazen, ustedes lo investigaron, lo presentaron muy bien, ¿no? Entonces vamos a hacer un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo de ellos para cerrar esta parte de lo que es la exposición que ustedes hicieron. Por ejemplo, Francis Bacon dice, tipo de método. Su método es inductivo, va de lo particular a lo general. Sus principales aportes es fundador del método científico moderno, observación, experimentación y razonamiento empírico.
Él identificó los ídolos o errores mentales que llamaba. Y, por ejemplo, hay que observar varios metales que se oxidan. En conclusión, el oxígeno oxida a los metales. Su frase o idea clave de Bacon era saber es poder. René Descartes, su método es deductivo, va de lo general a lo particular. Método basado en la razón y la duda. Tiene 4 reglas para pensar correctamente, que lo que han expuesto Descartes. Se le considera el padre de la geometría analítica, el padre de la geometría analítica. Él dice, si todos los ángulos rectos miden 90 grados y un triángulo tiene 1, entonces ese ángulo recto mide 90 grados. Su frase es, pienso, luego existe. Alhazen, su tipo de método es el experimental. Por eso que se le dice que es el precursor del método científico. Padre de la óptica. Aplicó la observación, hipótesis y comprobación siglos antes que Bacon. Valoró la duda y la verificación. Él demostró que la luz entra al ojo, no sale del ojo, con experimentos usando cámaras oscuras. Su frase es, la verdad se busca por sí misma, ¿no? Esto es cerrando todo lo que ustedes han investigado de de las 3 personas más resaltantes en todo lo que es la historia de lo que es el método científico. Dime, Rita Zárate. Rita Zárate tiene la mano levantada. Dime, preciosa. Rita Zárate. Miss, buenas noches. Levante mi mano para presentar mi portafolio, Miss. Bueno, ya que te he dado pase, preséntalo antes de que yo comparta. Preséntalo. Y ya cerré a la otra, ahora puedes compartir. Anda al inicio, mami. Ajá, ya. Mami, no estás hablando, no te escucho. Rita, Rita Zárate, preséntalo, mami. ¿No puedes hablar? Tienes el micro apagado, Rita Zárate. Miss, ¿me escucha? Ahora sí, comienza, mami, porque no se te escuchó nada. No, que Miss, el portafolio digital, Ya, el hoja de respeto, el curso, alfabetización científica, datos informativos, presentación, el horario, la norma de convivencia, evidencia de aprendizaje, el sílabus de la evidencia, qué es la ciencia, ahí, ahí están las evidencias, qué es la ciencia, a qué conclusión llegaste, ese ahí está la segunda clase, qué es la alfabetización científica en el nivel inicial, deja ahí. Ahí están las evidencias. Esto es trabajo individual.
trabajo grupales. Ese es mi avance, Miss. Ya, Rita, muy bien, gracias, Rita. Ok, Miss. Bien, cerrando esta parte del método científico, ¿no? Ya hemos visto su historia, los avances. Vamos a ver ahora qué entendemos por método científico. La ciencia busca encontrar siempre una explicación a todos los procesos y fenómenos, ¿no? Busca respuestas. Y para ello tiene que usarse el método científico. Carol Rubí Tejada, con lo que se trabajó la semana pasada, con lo que han expuesto, más lo que es en la tabla comparativa que les he brindado ahora, ¿qué cosa es para ti el método científico? Carol Rubí Tejada, ¿está? Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, hija. Lo que te acuerdes, la idea que tengas tú, ¿qué cosa es el método científico? ¿Qué idea tienes tú del método científico? Son procesos, Miss, ¿Ya? que utilizan científicos para investigar o adquirir ¿Ya? nuevos conocimientos. O sea que cada científico se guía sobre eso para poder llegar a la conclusión de lo que se ponen a investigar, algo así. A la observación, al experimentar o analizar algo. ¿Ya? Lili Goicochea, ¿qué dices tú? Lili Goicochea, Profesora, buenas noches. dime, ¿qué es para ti el método científico? Es un proceso sistemático que utilizamos para, en observación, para hacer preguntas, para formular preguntas también se da la hipótesis. El método científico también para asegurar, o sea, objetivos y sacar conclusiones. ¿Ya? ¿Está bien, Lili? Muy bien. Entonces ya tenemos de todo, ya hemos escuchado las exposiciones, todo. Entonces, el método científico dice, rechaza, elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad de manera caprichosa, ¿no? El método científico, él le gusta que se trabaje con hechos concretos, no que se suponga, no que se manipule, que exista prejuicios que casi siempre los hay. El método científico tiene pasos que seguir. ¿Por qué estamos recalcando esto, mis amores, de los pasos? Porque cuando vamos a hacer la sesión, ahí se van a acordar ustedes, cuando vemos los procesos didácticos, se van a acordar ustedes, esto, ¿con qué se le? Ah, con los pasos o procesos del método científico. Porque nosotros, los pasos del método científico son observación. Y en nosotros en las clases, básico es la observación. Después de esa observación, van a plantear el problema. Teniendo el problema, los niños tenemos que hacer hipótesis. O sea,
Luego, de esas hipótesis tenemos que experimentarlas para ver si se puede comprobar o no. Se experimenta, se analizan esos resultados y se concluyen. Y casi siempre las conclusiones van a terminar en definir un marco teórico, una teoría, y en algunos casos se puede formular leyes y luego, o conclusiones, y luego publicamos y lo divulgamos, que en nuestro caso sería cuando los niños se exponen, ¿no? Las etapas de los pasos o etapas, ya les digo a ustedes, en el cual anterior lo hemos dicho, la observación, planteamiento de problemas, de hipótesis, soluciones propuestas. Las hipótesis son soluciones propuestas para el problema. Siempre que se formula una hipótesis tenemos que decir, si se hace tal cosa, resultará tal cosa. Yo no puedo hacer una hipótesis negativa. Y esto también a ustedes, niñas mías, les sirve mucho para la formulación de su problema en lo que es el curso de investigación. Porque ustedes van a la práctica desde el primer ciclo. ¿Y qué hacen en la práctica? Observar todo, ¿no? Y por ahí ustedes ven una problemática que te puede a ti interesar para que tú le des solución con tu tesis. Por eso que la práctica de investigación va de la mano. Observo lo que pasa en una institución educativa. Tomo nota de todo, de las estrategias, del comportamiento, del ambiente, de todo tomo nota en mi cuaderno de campo y las fichas que tengo, pero yo voy a observar que de repente la profesora grita mucho, no tiene un trato pertinente con los niños, todo se lo deja al auxiliar, o la profesora no sabe llegar al alumno, no utiliza estrategias pertinentes, no utiliza la secuencia didáctica de cada área, ¿no? Entonces, eso es un problema que te va a ti permitir formularte hipótesis. ¿Qué solución tú le puedes dar que tú sugieres para ese problema que estás observando? Y para comprobar si yo tengo razón en mis hipótesis, pues experimento, verifico mi hipótesis mediante la acción. Luego voy a analizar esos resultados, voy a concluir y de ahí saco una teoría que digo, sí, efectivamente. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Que el aula de la persona es desordenada, que no sé cuánto. Entonces tú has observado, has planteado que no hay una adecuada planificación y programación en lo referente a a la ambientación del aula y que redunda en beneficio negativo de nuestros niños, ¿no? Pudiera ser. Y tú propones una solución, tú dices, si la maestra, si utiliza el método de Montessori, su aula estaría correctamente ambientada. Esa es una hipótesis, que tú planteas una solución, pero si hace tal cosa, va a resultar tal cosa, que yo lo tengo que comprobar. ¿Cómo? Aplicando el método de Montessori. Yo aplico el método de Montessori, le digo a la Miss, ¿no? Miss, ¿qué le parece? ¿Qué tal si yo puedo? ¿Qué tal si aplicamos el método de Montessori en su habitación? Que le ayude. Porque tú estás realizando, vamos a suponer tu planteamiento de tu problema con tus hipótesis. Esa es tu tesis. Entonces, tú ya le ayudaste a la Miss y ves
la reacción de los alumnos que mejoran, que hay más orden. Entonces tú vas a decir, el resultado es que de tu aula es que en todas las sesiones de clase ha sido que el método Montessori en lo referente a lo que es ambientación y ubicación de los sectores, pues realmente es muy efectivo para el logro de aprendizaje de mis alumnos. Con eso que he hecho, he verificado mi hipótesis y puedo formular y concluyo que el método de Montessori es efectivo para lo que es ambientación, no solamente para la ambientación, esto es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Y concluyo y digo, si todos los maestros que no se organizan plenamente utilizaran el método de Montessori, tendrían sus aulas adecuadamente ambientadas, organizadas. Ya tenemos una teoría. Lo redacto bien, lo sustento bien, lo argumento bien y lo divulgo. O sea, el día que yo sustente, lo divulgo. Te das cuenta, te va a servir esto. Si nosotros analizamos el método científico, se aplica en investigación, se aplica en la práctica y se da en la secuencia didáctica del área de ciencia y tecnología, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Ya, niñas? Entonces, ¿por qué? Por eso es que Marister les está a ustedes presentando, ¿no? Y recalcando el trabajo del método del método científico. La observación. Con la observación, ¿qué vas a obtener? La observación es básico para nosotros. Los colores, los tamaños, las figuras, y los niños también. Los sonidos, la textura lisa o rugosa, los olores. En la observación entra a tallar todos los sentidos. Se realiza a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Los órganos son vista, oído, olfato, gusto y tacto. O sea, son los órganos de los sentidos. El órgano vista, ¿de qué sentido es? Perdón, el órgano del oído, ¿qué sentido es? De la audición, Miss. Ajá. Con esto se perciben las características del fenómeno y se va a lograr su descripción. La hipótesis es una posible solución al problema planteado, como que también es una solución a manera de suposición a la situación problemática, a la situación planteada. Eso es lo que siempre en una hipótesis tú vas a proponer una solución, si lo pasamos a lo que es tu tesis, esa es la materia, el cuerpo de tu tesis. Experimentación. Es donde voy a reproducir el fenómeno, el problema. Por lo general es en el laboratorio. Se controlan variables. Siempre cuando hablamos de métodos científicos van a haber variables. Cuando trabajamos ciencia y tecnología va a haber variables. Hay variables dependientes, variables independientes, variables intervinientes. Que esto es, también ustedes se supone que ya lo han visto en el curso de investigación. ¿O me equivoco? Sí, Miss. Sí, Miss. Ajá. ¿Quién les está enseñando práctica e investigación a ustedes preciosas? La La Miss Miss Gloria Gloria, Miss. Acuña. Gloria. No, sí lo hace bien la profe, ¿no? Muy bien. Entonces, en la experimentación nosotros, a ver, cuando hablamos de una variable dependiente, ¿cuál sería? Revise sus apuntes de investigación. Yo sé que la Miss Gloria, ella es bien específica con enseña. Todo va concadenado, todo va enlazado, señoritas.
Señorita, es una variable dependiente. Ya, un minuto. Busquen en Google. Una variable dependiente, una independiente y una interviniente. Para seguir hablando con propiedad. Miss, acá hay un ejemplo. Variable dependiente, dependiente, ¿qué más es? Miss, Estoy que hablo apagar mi micro. A ver, por favor, cada una ya. voy a llamar y me buscan una variable dependiente, una variable interviniente y una variable dependiente. Un ejemplo de cada uno. Variable dependiente, variable independiente, variable interviniente. Un minuto y yo llamo. Ay. Araceli Olano. Araceli Olano, ¿está? Sí, Miss, presente. Ejemplo de variable interviniente. Como dice Miss, no le escucho bien, bajito. Dame la respuesta al trabajo que dejé ahorita. Liz Yuneli Cruzado. Liz Yuneli Cruzado. No está. Sofía. Profesorita, muy buenas noches. Mami linda, dame un ejemplo de una variable interviniente. Un ejemplo, profesorita. Ajá. Ese dejado. Que me busquen una variable interviniente, una variable dependiente y una variable independiente. Y profesorita, un momentito, ¿sí? Ya. Heidi.
Heidi Chuquipiondo. Miss, yo Rogelia puedo Álvarez opinar. Tineo. Sí, Miss, buenas noches. El ejemplo que yo puedo entender es, por ejemplo, yo como estudiante en la variable independiente podría ser dormir bien, ¿no? Porque y tener unas buenas notas en mis estudios sería la variable dependiente y una variable interviniente sería el nivel de estrés que yo podría tener durante mis estudios. ¿Está bien? A ver, tú dices que una variable independiente es el dormir bien. Claro, o sea, sería yo, bueno, es lo que A pienso, ver, ¿sí? está bien. A ver, niña mía, ¿por qué crees tú que es una variable independiente? Ya Porque está bien. i- independiente porque sería la causa, pues, del problema. A ver, ¿está Abraham? ¿Anglin? ¿Nasia Cruz está? ¿Tú qué dices, ¿por qué es independiente el dormir bien? ¿Es independiente o dependiente? El dormir bien es una variable independiente, Miss. ¿Me escuchan, Miss? No te escucho, preciosa, bien bajito te escucho. Vendría a ser una variable independiente porque ayuda a mejorar nuestro rendimiento, Miss. A La ver, vari- a ver un la vari- ratito. Doris Delgado, ¿me puedes decir qué es una variable dependiente? Primero, mis amores, ustedes tienen que buscar qué es una variable dependiente, qué es una variable independiente y qué es una variable interviniente. Profesora, buenas noches. Te escucho, niña. Bueno, se entiende que una variable independiente es aquella donde uno como investigador puede manipular de alguna manera esta variable. Y cuando hablamos de una variable dependiente, es aquella donde ya vamos a medir los efectos de esta variable, ¿no? Por ejemplo, bueno, una compañera mencionaba acerca del dormir, ¿no? Y, y ella mencionaba que la intermitente vendría a ser el estrés que produce el quizás no tener un buen sueño. Mm, Entonces, ¿qué significa? Que la dependiente es libre, ¿no? Y la dependiente depende, ya, como su mismo nombre lo dice, para que se dé. depende básicamente de la independiente, o sea, de los efectos que produce una variable Dormir, independiente. dormir, ¿qué sería? ¿Una variable dependiente o independiente? Ah, Para yo todo lo el veo salón, ¿ah? independiente. La idea está bien. Independiente, Miss. Independiente, Miss. A ver, Joaquín, dime por qué. Porque sí Independiente. o sí, Miss, buenas noches, porque sí o sí, un sueño, toda persona tiene un sueño, imagínate, o sea, el sueño tiene que venir, o sea, nosotros dependemos de un sueño, no que la persona dependa del sueño. Por ejemplo, Eso no es. puedes aguantar el sueño día, 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 porque sí o sí somos dependientes del sueño, porque sí o sí el sueño nos va a tumbar. ¿Ya? Entonces, siempre que ya, por ejemplo, ¿y el estrés qué cosa es? ¿Dependiente, independiente o interviniente? Cuál, Miss, por favor? ¿Cómo? Interviniente.
Claro. interviniente, pues, Miss, el Ah, Interviniente, eso es importante que ustedes manejen, mami, para que puedan al experimentar, ustedes van a decir, mira, esta variable, ¿qué voy a comprar? Una variable dependiente. Si yo hablo de sexo, edad, ¿qué es? ¿Variable dependiente o independiente? El sexo, la edad. Dependiente, Miss. Independiente. interviniente. independiente. Eso es interviniente, Miss, porque de ambos, o sea, interviniente viene a ser la mezcla de variable independiente y de variable dependiente, ¿no es cierto, Miss? Claro. Por eso siempre, mis amores, tienen que ustedes primero buscar las definiciones. Y siempre que hay una definición, siempre te ponen un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo experimento, tengo que conocer bien qué variables voy a manejar, ¿ok? ¿Para qué? Para yo poder hacer mis análisis, para yo poder relacionar e interpretar observaciones y mediciones hechas en la experimentación. Si yo no sé con qué variables estoy manejando, no puedo hacer un análisis, una experimentación, no puedo hacer un análisis de resultados, jamás de los jamás. Las conclusiones. En las conclusiones, después de haber analizado los resultados de la experimentación, yo voy a saber si mi hipótesis planteada es verdadera o no. Se hacen varias experiencias sobre el tema de investigación para lograr establecer teorías y leyes. O sea, si mi hipótesis no se comprueba, es hipótesis nula. Y es lo que siempre tenemos que evitar en un trabajo de investigación. Una hipótesis nula, porque la hipótesis es nula, no me sirve, por lo tanto, tengo que regresar todo nuevamente a plantear mi problema nuevamente. Por eso cuando ustedes formulan, se apuesta a jugar sin ganas de nada, todo lo bota a la pelota al costado, entonces traten de averiguar ustedes, saber qué es lo que realmente pasó, si tienen que sancionar, hay que sancionar. Lo primero hay que averiguar qué es lo que pasó realmente, a ver. Compañera Rogelia, tu audio. estaba buscando quién era. ¿Se dan cuenta? Mis amores, tienen que tener, cuando se le llama para participar, calladitas mudas, están otras cosas. Entonces, es importante todo lo que estamos viendo, porque te sirve para mi curso, para ciencia y tecnología y para lo que es tu investigación. A ver, ¿será lo mismo una teoría científica que una ley? Un minuto. Vean, ¿qué es teoría científica y qué es una ley científica? Un minuto. Ay, Señor Dios, ¿por qué estoy haciendo tanto para? Miss, ¿cuál era el otro, Miss? Es teoría científica y ley científica.
Miss, las teorías científicas, Un ratito, preciosa, ahorita yo llamo, ¿ya? ¿Quién eres? ¿Quién estaba hablando ahorita? Rogelia. Ya, un ratito, Rogelia. Ya. A ver, Maribel, dime, ¿qué es una teoría científica? Es una explicación general y comprobable de un fenómeno natural. Rogelia, dime tu definición de teoría científica. Es todo lo que se puede explicar por qué o cómo ocurre un fenómeno, pues. O puede cambiarse si se descubren unas nuevas cosas en la investigación y se puede cambiar. Por eso Maribel, dice dime. que se basa en muchos experimentos. Ajá. Por eso dice, se hacen varias experiencias sobre el tema de investigación para lograr establecer teoría. Maribel, dime tu definición de leyes. Describe un hecho observable, o sea, explica, describe qué ocurre en la naturaleza, por ejemplo. Es una ley científica. Rogelia, dame tu definición de ley. Ley científica dice que no explica por qué ocurre, solo se dice lo que, a ver, no explica claramente por qué ocurren los hechos, solo, solo se dice lo que puede ocurrir, ¿no? No ciertas cosas, no todas las cosas pueden ser ciertas. A ver, busca un ejemplo de ley. Mm, Hilda Leguía. Hilda Leguía. Miss, Dime. la diferencia sería en que la teoría científica nos puede explicar y la ley lo describe. Miss, buenas noches, soy Hilda. Dime. Dame. ¿Qué es para ti una ley? Ah, una ley científica, es una descripción concisa y universalmente válida de un fenómeno natural. A menudo puede expresar matemáticamente y que ha sido comprobada repetidamente por la evidencia de un experimento. ¿Ya? ¿Y cuál sería su diferencia de esta ley con una teoría científica? Teoría científica, dice Miss, es una explicación bien respaldada y probada de un aspecto de mundo natural que puede ser o ha sido repetidamente probada o corroborada mediante método científico. Muy bien. Sí, las tres chicas han explicado bien. Ahora lo que yo les pregunto a los demás. ¿Una ley necesita de una teoría? ¿Cómo dijo Miss? ¿Una ley científica necesita de una teoría o no necesita? Las dos tendrían que ir de la mano, porque una teoría ayuda a explicar el cómo y por qué suceden las cosas, y en la ley ya es algo más comprobable, ¿no? Ya es algo preciso, como por ejemplo que nosotros hablamos de la ley de la gravitación, y es Ajá. comprobable, ¿no? Entonces, las teorías vendrían a ser pues los postulados, las interpretaciones, la forma como se explican los fenómenos. Y en la ley ya vemos que está claramente detallado todos los patrones, Todo lo que dice la suceden. teoría. Ajá. Sí. Interesantes sus versiones. Gracias, Doris. Miss, buenas noches. Dime. Una ley sobre lo que dijo, mi respuesta sería que no necesariamente porque una ley científica y una teoría
son cosas diferentes. Una no depende de la hora. Ajá. Por ejemplo, una ley puede existir sin una teoría y una teoría puede incluir leyes para apoyar su explicación. Porque ya está, es que la ley ya ha sido, a ver, porque la ley ya ha sido comprobada, verificada repetidas veces. En cambio, la teoría viene a ser una especie de hipótesis, una especie de postulados, ¿no? Pero que Claro, también se comprueba experimentalmente. Wow, claro, ¿quién está con, las quién leyes, está con, porque wow? las leyes científicas no explican por qué ocurre un fenómeno, solo cómo ocurre. Ya nos da el resultado. La ley explica el resultado de una investigación, ¿no? Muy bien. Teoría científica. Es la hipótesis comprobada experimentalmente que explica el fenómeno teniendo en cuenta todos los hechos observados. La teoría permite explicar otros fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza e incluso predecirlo, ¿no? Es como de los sismos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, nos dicen que sí o sí nosotros en este año tenemos que tener no un sismo, sino un terremoto de 8 puntos y tanto, en donde Lima va a desaparecer casi todo y que el Callao va a tener tsunami que va a destrozar casi toda la, la provincia de Callao. Esas son predicciones de, basadas en una teoría científica, ¿no? Esperando en Dios que no se cumpla nunca esto. Como que ahí ya empieza a tallar también ya los mitos, las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un mito, no un mito, ¿cómo se puede? No sé, de repente me equivoco, donde se dice que Santa Rosa de Lima predijo que el mar del Callao va a salir y que llegaría hasta Palacio de Gobierno. O sea, que todo Ancón, Puente Piedra, pero todo eso, todo desaparecería, porque para que llegue hasta la Plaza de Armas y de que de la Plaza de Armas ahí comenzaría el nuevo, la nueva Lima. Imagínate, qué terrible, ¿no? Esperando en Dios que no se cumpla nunca eso. La ley establece cuando una teoría es comprobada varias veces y se confirma en experiencias en donde se pueden cambiar las variables. Por ejemplo, la ley de gravedad que mencionó, no me acuerdo qué niña mencionó la ley de gravedad, y la ley de Kepler. Ya, las niñas que no han participado nunca hasta el momento, busquen qué cosa dice la ley de Kepler. La ley de gravedad, ya lo sabemos. La ley de Kepler, un minuto. Y llamo a las que nunca me contestan, para ver si alguna me contesta. Dios, por Dios. Me explico a todos.
Miss Te escucho. ¿Quién eres? Lilia Lisset, Miss. Ya. Dime tu niña. Kepler tiene 3 leyes, Miss, A sobre ver, la científica, ya habla, a ver. donde describe los movimientos del planeta del Sol. La primera Ajá. ley dice que la primera ley dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas, Ya. con el Sol en uno de los focos. La Ya. segunda ley, los planetas barren áreas iguales en templos iguales. Ajá. Y la tercera ley es el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de su distancia a medida del Sol. Ajá, muy bien. ¿Tú eres? Lilia Lisset, Miss Ramos Reyes. Lilian Ramos Reyes. Sí, Ya, Miss. muy bien. Muy bien, ¿se dan cuenta, mis amores? A ver, Indira, dime. Bueno, sobre Jonas Kepler, nos dice que fue una figura clave de la revolución científica y también que se le recuerda principalmente por haber descubierto las leyes que rigen el movimiento de los planetas en nuestro sistema solar. También que realizó trabajos importantes en óptica, en matemáticas y completó las tablas rudolfinas, instrumentos astronómicos que sirven para hacer más fáciles los cálculos necesarios para determinar las posiciones de los planetas, cuya precisión ayudó a establecer la veracidad del sistema Ajá. heliocéntrico. Muy bien, gracias Indira y gracias Lisette. Ellas nos han ilustrado. Ya no, mamacita linda, porque ya nos gana ahorita el tiempo. Pero yo les agradezco. Muy bien. ¿Quién eres tú para tenerte en cuenta? ¿Cómo te llamas? Luz Malca. Ya, Luz Malca, ¿ya? Ya, ella a buscar. Entonces, miren mis amores, siempre que mencionamos algo, hay que investigar. Y se dan cuenta, se establece cuando una teoría es comprobada varias veces. Kepler ha tenido es ley, la del Sol, ¿no? Entonces, porque eso ha sido ya investigado, ha sido una teoría que se ha comprobado varias veces, ¿no? Entonces ya queda como ley, ya nadie lo va a cambiar eso, hasta que surja otro nuevo fenómeno, ¿no? Después que ya tenemos la teoría o la ley según los resultados de nuestra investigación, tenemos que hacer la divulgación y publicación. Su objetivo es dar a conocer a la comunidad científica la teoría o ley demostrada, obtener derechos de autor y relacionarlo, confrontarlo con otras teorías o leyes relacionadas. Claro, por eso le digo, todo esto es igualito que una para sustentación de tesis. Tú, después que has comprobado todas tus hipótesis, la solución de la problemática que has determinado en tu práctica, vas a conocer tu teoría o tu ley, ¿no? Porque si tú vas a determinar que el método es como si fuera una ley educativa, porque tú has comprobado, has experimentado que el método Montessori es excelente para la organización, para la para la ambientación. Y, ojo, ustedes, tu tesis, mis amores, la tesis que tú vas a hacer desde el 8º ciclo ya se presenta el proyecto, en el 9º se pule y en el 10, ustedes niñas tienen que ser su meta. Termina el 10º ciclo y al siguiente mes debo estar sustentando, porque si lo dejamos preciosas, olvídate, que sí, que no, que el siguiente mes que no. Y desde ahora, preciosas, lindas, hijas mías, ahorren, ahorren. Toda la propinita que te queda, te dan, aparte de tus estudios o que trabajas, te queda 100 soles, 50 gastos en ti y 50 guarda. Guarda mi vida para tu sustentación, para tus investigaciones que vas a hacer 8º, 9º y 10º, y ustedes terminan el 10º, el siguiente mes sustentando, ¿no? Esa tiene que ser su meta. Y recuerda que tu tesis es tu primera producción tuya, es tu primera obra. Esa tesis tienes que tú presentarla, llevarla. También esto lo tiene el ministerio, pero tú lo llevas a la Biblioteca Nacional, tu producto, y ahí están tus derechos de autor. Porque nadie, sí, pueden hacer referencia a tu tesis, pero nadie se puede copiar lo tuyo, porque eso está penado.
pero ya figura en la Biblioteca Nacional tu primer libro, tu primera obra, ¿no? Por eso cuando siempre en tu currículum te dice, ¿no? ¿Tienes publicaciones? Sí, o sea, cuando ya tienes la tesis, ¿no? Sí, el nombre de tu tesis. Y esa es tu primera obra, publicación que has hecho. Muy bien. Entonces tenemos que el conocimiento que tenemos sobre la naturaleza se debe principalmente al trabajo de los científicos. De los científicos, estos siguen un procedimiento denominado método científico, que consta de las etapas que indica lo que ya hemos visto, ¿no? Que hemos estado explicando. Observación de un fenómeno de interés, formulación de hipótesis, experimentación, hipótesis comprobada. Ahí elaboramos una teoría o una ley y lo divulgamos, ¿no? Pero si mi hipótesis no, ya fuimos. Si yo hago la experimentación con mi hipótesis sale que no se cumple, ya fui porque tengo que volver a formular mi problema, volver a retroceder todo, comenzar nuevos y todo. Pues tenemos que ser bien cautas al formular nuestras hipótesis. Igual cuando trabajamos con nuestros niñitos, no porque son niños pequeñitos de educación inicial, tienen que razonar, tenemos que llevarlos de la mano. Obviamente que tú no vas a decir, ahora observamos el fenómeno, lo llevamos, ¿qué miras? ¿Qué estamos observando? ¿No? ¿Cómo crees que podemos solucionar? ¿No? Ellos van a formular sus hipótesis sin saber que son... Después tú le explicas. ¿No? Por ejemplo, cuando le sacamos para comprobar lo que es la contaminación del suelo. Nosotros sabemos que cerca del colegio hay un lugar que es como un basurero. Lo llevamos al niño para que observe. ¿Qué han observado? Señorita, qué cochino está ahí, que no sé cuánto. Ay, sí, muy bien. ¿Qué podemos hacer? A ver, tú, Francisco, ¿qué podemos hacer para que sanear eso? Para que no- y él te va a decir, ¿no? Señorita, tenemos que hacer que barran todo. Esa es su hipótesis. Si todas las personas barren y echan al tacho de basura la basura, ya no habrá contaminación. Esa es tu hipótesis del niño. ¿Te das cuenta? Conversando va a salir y tú lo vas armando como hipótesis, pero sale del niño. Vamos a hacer tu experimentación, vamos a comprobar si es cierto, haremos una campaña para, como experimento, ¿no? Para ver si desaparece la basura, que todas las personas barran, recojan o echen la basura al tacho, comprobaran la hipótesis del niño. Entonces, si es cierto que tenemos que ser limpios, que tenemos que barrer, que tenemos que echar la basura al tacho para la redundancia, al tacho de basura. ¿Se dan cuenta? Sí se puede trabajar todo esto con nuestros niños. Aquí, señorita, cerramos todo lo que es con la referencia a la ciencia, al método científico, porque nos va a servir como sustento para poder nosotros trabajar ya nuestra área de ciencia y tecnología. ¿Qué tiene que ver? No es directamente que ciencia de tecnología, que tiene que ver, sí, con lo que es la alfabetización científica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Patiño Chumbe Rudy? ¿Alguna duda, Rudy? ¿Patiño? ¿No estás, Rudy? Si no me contesta, yo le pongo falta. Tienes tu micro apagado, Rudy. Muy bien, señoritas. Hemos procurado intercambiar experiencias entre ustedes y lo que sí les pido, que revisen bien todo el material, la bibliografía referente a variables, ¿ok? A variables dependientes, a variables independientes, tienen la idea, profundicen más, ¿no? Y acuérdense de todos los pasos del método científico. Bien, señoritas, ha sido como siempre un placer trabajar con este grupo humano que es bien activo, ¿no? Espero vernos el próximo jueves. Que Dios me la bendiga grandemente. Muy buenas noches, queridas niñas. Buenas noches, misita.
Gracias por su clase. Buenas Chao, noches. Miss, muchas gracias. Chao, Nos- niñas, chao. Buenas noches, Buenas Miss. noches, Buenas Missy. noches, Miss. Chao, niñas, chao.